Buenos días a todos. Hoy vamos a resolver un ejercicio dentro del tema de cinemática de movimiento rectilíneo uniformemente variado y tiro vertical y caída libre. Para ello seleccionamos un ejercicio en particular guía, que es el ejercicio 43, que dice: un cohete de prueba se dispara verticalmente hacia arriba desde un pozo. Una catapulta le da una rapidez inicial de 80 metros por segundo a nivel del suelo. Después se encienden sus motores y aceleran hacia arriba a 4 metros por segundo al cuadrado hasta que llega a una altitud de 1000 metros. En ese punto sus motores fallan y el cohete entra en caída libre con una aceleración de menos 9,80 metros por segundo al cuadrado. Y lo que nos están pidiendo es, por un lado, para qué intervalo de tiempo el cohete está en movimiento sobre el suelo, cuál es su altitud máxima y cuál es su velocidad justo antes de chocar con la tierra. Ahí ya hace una aclaración que nosotros a lo largo del desarrollo del ejercicio la vamos a tener muy en cuenta, que justamente acá nos vamos a encontrar con dos tipos de movimientos distintos. Justamente para la resolución vamos a tener que analizar cada etapa del movimiento. Por un lado, tenemos que los misiles balísticos, que sería un ejemplo esto, un misil en prueba, suele estar contenido dentro de un pozo que se suele llamar silo. Y justamente cuando son disparados estos misiles, para evitar que las llamas de los motores quemen todo lo que hay dentro de los silos y por lo tanto quede inutilizado, lo que se suele hacer es ser expulsados antes que se enciendan los motores mediante algún sistema mecánico, que puede ser una catapulta, un sistema neumático o algún otro. Pero básicamente la idea es que cuando se enciendan los motores ya estén afuera del silo y evite justamente que quede inutilizado. Este sistema, justamente que lo impulsa, ya de por sí le está dando una velocidad inicial que es justamente uno de los datos del ejercicio. Una vez que recién esté completamente fuera del silo, como dijimos, es donde se encienden los motores, que normalmente lo mantienen funcionando, es decir, están encendidos durante un cierto tiempo. Una vez que se agotan el combustible de estos motores, siguen una trayectoria que normalmente sería una trayectoria de tipo balística. En este caso lo estamos analizando como el caso de un movimiento vertical. Entonces el movimiento lo vamos a dividir en dos partes. Una primer parte desde que se encienden los motores hasta que estos se apagan, en este caso por una falla. Esta parte de movimiento en particular es un movimiento acelerado, que lo vamos a poder analizar por lo tanto como un MRV. La aceleración constante es consecuencia del impulso que le dan los motores para contrarrestar los efectos gravitatorios. Y desde que se apagan los motores hasta que tocan el suelo. En este caso ya estaríamos hablando de un tiro vertical y caída libre. Y justamente en esta parte del movimiento es donde el misil va a alcanzar la altura máxima, siendo la única aceleración la gravitatoria. Dado que los motores se encienden cuando sale del pozo, lo que podemos decir que el movimiento justamente comienza en ese instante, es decir, lo podemos suponer al ras del suelo. Además, hay otra cosa que tenemos que considerar, que cuando el misil alcance la altura máxima, en ese punto la velocidad va a ser cero, justo en ese instante. Si no, no tendría sentido, podría seguir subiendo si no fuera cero. Así que sí o sí, para que alcance la altura máxima en ese punto, la velocidad tiene que ser cero en ese instante nomás. Y a partir de ahí donde comienza lo que se conoce como caída libre. Las expresiones que vamos a utilizar para el análisis en forma general de todos los movimientos van a ser las dos que ya seguramente le habrá explicado Leo, que son la de la velocidad, posición para un movimiento rectilíneo uniformemente variado,
es decir, la velocidad en función de la aceleración, teniendo en cuenta si existía o no una velocidad inicial. Y para facilitar los cálculos, lo que, como ya lo venimos hablando en otros ejercicios, lo que nos conviene es definir los puntos importantes que va a tener este movimiento. Los puntos importantes fundamentalmente cuáles van a ser: el estado inicial, que es cuando sale del pozo; el estado 1, cuando se apagan los motores; un estado 2, es decir, a partir de ahí ya comienza la trayectoria de tiro vertical y caída libre; el estado 2, cuando alcanza la altura máxima; y el estado 3, cuando impacta contra el suelo. Y además tenemos que definir nuestros ejes coordenados, que en este caso lo definimos como positivo hacia arriba, generalmente los ejes verticales se suelen llamar con la letra I, y poniendo el punto 0 al ras del suelo, es decir, justo en el momento que sale del pozo. De esta manera los datos para este ejercicio, definido estos estados, van a quedar como van a ver ahora. Tiempo inicial 0, posición inicial 0, velocidad inicial, llamémoslo como dato, 80 metros por segundo, y la aceleración inicial, que es la debida a los motores del cohete, 4 metros por segundo al cuadrado, positiva porque está subiendo el cohete. Mientras que para el estado 1, lo que sabemos únicamente es tenemos que alcanzar la altura de 1000 metros, justo un instante antes que se apague la aceleración sigue siendo la misma, 4 metros por segundo al cuadrado, y lo que tenemos que saber, que vamos a tener que averiguar, que no lo sabemos, es el tiempo que tarda en llegar a esos 1000 metros y la velocidad que va a alcanzar en ese punto. Un instante después que se apagaron los motores, si ya la aceleración pasa a ser la gravitatoria. Por eso la estamos poniendo ahí, y tengamos en cuenta que la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, es decir, por eso tiene signo negativo. En el instante 2, es decir, en el estado 2, el tiempo y la altura no la conocemos, de hecho que son parte de la información que nos están pidiendo. Yo sé que cuando alcance la altura máxima, como dijimos recién, va a ser de 0 metros por segundo, y la aceleración sigue siendo la gravitatoria. Y por último, la información que tenemos respecto al estado 3 es que el tiempo no lo conozco, yo sé que la altura va a ser 0 porque va a tocar el suelo, la velocidad tampoco la conozco, también es otro dato que nos están pidiendo, y la aceleración sigue siendo la gravitatoria. Ahora, para resolver el primer punto, justamente lo que nos están pidiendo es el tiempo que estuvo volando, es decir, que está en movimiento sobre el suelo, es decir, desde que es lanzado por la catapulta hasta que toca el piso. Y por lo tanto, vamos a tener que analizarlo, como ya adelantamos, en dos partes. Una, mientras que están encendidos los motores, que va a tener una aceleración determinada, y una vez que se apagaron hasta que toca el suelo, que va a tener otra aceleración que todos sabemos que es la gravitatoria. Entonces analicemos el intervalo 0 a 1. Para este intervalo lo que vamos a utilizar para obtener el tiempo es esta fórmula, que es la segunda fórmula que habíamos visto, que es la de la posición. Si reemplazamos los valores, vamos a ver que nos queda que alcanzan los 1000 metros. Tengo la posición inicial de 0 porque arranca desde el piso. Conozco la velocidad y conozco la aceleración. Con lo que, haciendo cuentas, nos va a quedar esto. Y se trata de una ecuación claramente cuadrática, acomodándola un poco para que se parezca más a una ecuación cuadrática y haciendo algunas simplificaciones. Nos queda de esta manera. Divido por 2 para justamente que quede un poco más limpia, y dejando solo los valores numéricos, va a quedar de esta manera, con los que se nos va a hacer mucho más fácil visualizar para aplicar la resolución de ecuaciones cuadráticas, que todos sabemos que es de este tipo. Reemplazamos los valores y nos va a quedar esto.
Como ven, reemplazando los valores que nos había dado la ecuación cuadrática que habíamos obtenido, nos van a dar dos valores distintos. Un valor que nos va a dar 10 y otro menos 10. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a adoptar el primer valor, que sería justamente, colocando las unidades que corresponde, de 10 segundos. El segundo valor ya directamente lo descartamos porque simplemente los tiempos no son negativos. Por lo tanto, tenemos la certeza de que va a ser el primer valor, el valor del tiempo que tarda en alcanzar los 1000 metros. Una vez que tengo el tiempo que tarda en alcanzar los 1000 metros, lo que tengo que calcular es la velocidad que alcanzó justamente al llegar a los 1000 metros, es decir, una vez transcurridos los 10 segundos. Para eso vamos a usar la primera fórmula que habíamos visto al principio, que es esta. Tengo la velocidad en el punto 1, va a ser igual a la velocidad inicial, más la aceleración, por el intervalo de tiempo T1, T0. Reemplazando valores, sabemos que la velocidad inicial son 80 metros por segundo, la aceleración 4 metros por segundo al cuadrado, y ya habíamos visto que el tiempo era 10 segundos, con lo que nos queda 120 metros por segundo. A partir de este instante, ya comienza lo que vendría a ser el tiro vertical y caída libre. En esta etapa del movimiento, la velocidad inicial será justamente la que alcanzó justamente en el instante 1, en el movimiento anterior. Y la aceleración pasa a ser la gravitatoria. Lo que tenemos que calcular ahora es el tiempo que permanece en este movimiento, es decir, desde que se apagan los motores hasta que toca el suelo. Para facilitar el análisis y para poder responder a todos los puntos que nos están solicitando, nos conviene analizar a su vez esta parte del movimiento en dos. Uno, hasta que alcanza la altura máxima. Y para eso, lo que necesitamos es obtener el tiempo que va a tardar en cubrir esta etapa. Para eso vamos a usar la fórmula 1, que lo que dice que la velocidad en el estado 2 es igual a la velocidad en el estado 1 más la aceleración gravitatoria en este caso por el intervalo de tiempo T2, T1. Si reemplazamos valores nos va a quedar, una vez que dijimos que alcanza la altura máxima, la velocidad va a ser 0. La velocidad inicial dijimos que es la velocidad que se había obtenido en el momento justo antes que se apaguen los motores, 120 metros por segundo, y la aceleración gravitatoria, que es G, pasa a ser menos 9,80 metros por segundo al cuadrado por T2 menos el tiempo que ya habíamos calculado de 10 segundos, que es lo que tardaba en cubrir la etapa 1. Acomodando un poco los valores, nos queda de esta manera, y de ahí vamos a tener que despejar el tiempo T2, que nos queda 22,2 segundos. Hay una cosa que quiero marcar con esto. T2 es el tiempo desde que comienza el movimiento hasta que alcanza la altura máxima. ¿Está? Y para obtener la altura máxima, ahí voy a tener que recurrir sí a la expresión 2 que habíamos puesto al principio, que sería esta. La expresión 2, que es la altura máxima que alcanza, es decir, el estado 2, igual a la altura que tenía en el estado 1, más la velocidad que alcanzó en el estado 1, por el intervalo de tiempo T1, T2, es decir, T2 menos T1, es decir, el tiempo en particular desde que se apagaron los motores hasta que alcanza la altura máxima, más un medio de la aceleración gravitatoria por esta diferencia de tiempo al cuadrado, que reemplazando los valores nos va a quedar de esta manera. Y estoy aclarando de cuánto sería el intervalo, porque T2 menos T1 es 22,2,
que lo que obtuvimos antes, menos el valor de T1, que son 10 segundos, con lo que el tiempo que estuvo moviéndose desde que se apagaron los motores hasta que alcanzó la altura máxima son 12,2 segundos. Reemplazando estos valores nos queda de esta manera la expresión, que haciendo las cuentas nos queda que alcanzó la altura máxima un valor de 1734,7 metros. Ahora vamos a analizar el último intervalo, el intervalo 2,3, que a partir de este momento podemos decir específicamente que entraría en la parte de caída libre. Otra vez vamos a utilizar la fórmula 2, la que recién habíamos visto, pero para este intervalo de tiempo en particular, es decir, para el intervalo desde que alcanzó la altura máxima hasta que toca el suelo. Entonces nos va a quedar que la altura del estado 3 va a ser igual a la altura máxima, es decir, la que alcanzó en el estado 2, más la velocidad en el estado 2 por la diferencia de tiempo, el intervalo de tiempo T2, T3, más un medio de la aceleración gravitatoria por el mismo intervalo elevado al cuadrado. Tenemos que volver a recordar que la velocidad en el estado 2, como era de la altura máxima, es 0 metros por segundo, y reemplazando los valores nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar la altura máxima que alcanzó, 1734,7 metros, más 0 metros por segundo, justamente por lo que recién dijimos, por el intervalo de tiempo, más un medio, bueno, ahí sería el valor de g, que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el intervalo de tiempo. Fíjese que acá la única incógnita que estamos teniendo es el tiempo T3, que es justamente lo que vamos a despejar ahora. La expresión T3 nos va a quedar de esta manera. Es decir, el intervalo entre T2 y T3 va a ser raíz cuadrada de la altura máxima alcanzada. Bueno, esta es la cuenta de dividir la aceleración gravitatoria dividido 2, y teniendo en cuenta el signo nos queda de esta manera. Y de acá directamente el valor de T3 va a ser igual a este valor más el valor de T2. Es decir, nos va a quedar 41 segundos, que en definitiva es el tiempo total que estuvo en el aire, podemos decir, que estuvo en movimiento sobre el suelo el cohete. Con este valor que obtuvimos del tiempo para el estado 3, vamos a ir a la fórmula que habíamos puesto al principio de la resolución del ejercicio para velocidad, y reemplazando los valores vamos a tener, recordando que la velocidad estado 2 era 0 metros por segundo, va a ser 0 metros por segundo, de ahí va a estar la aceleración gravitatoria con su correspondiente signo, y el intervalo de tiempo entre T2 y T3. Valor que nos va a quedar de 184 metros por segundo, pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque la velocidad va a estar apuntando hacia abajo, ya que el misil va a estar cayendo. Por último, vamos a mostrarle ahí cómo quedaría el gráfico de posición en función del tiempo. Fíjense cómo cambian las pendientes de la primera parte del movimiento, que es cuando está acelerado por los motores del misil, respecto a cuando ya está afectado por la aceleración gravitatoria. Es decir, eso es consecuencia de este movimiento combinado. Con esto damos por finalizado este ejercicio.